Escucha esto. Nicolás Maduro. Una voz susurrante, casi imperceptible al principio, pero que crece en intensidad hasta convertirse en un rugido que retumba en los oídos. El sonido de una conspiración en ciernes. Una grabación filtrada, llena de promesas y traiciones. Un hombre desconocido para la mayoría, habla directamente al presidente, revelando una red de alianzas ocultas que amenazan con sacudir los cimientos del régimen. Las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí dentro de Venezuela, susurra el informante, su voz cargada de una certeza escalofriante. La cámara se enfoca en un mapa de Venezuela, con puntos rojos que se iluminan uno a uno, marcando las ubicaciones de los conspiradores. Cada punto representa un posible punto de ruptura dentro del régimen, y la pelea es peleando, estamos actuando. Continúa la voz, y la imagen cambia a una serie de rostros, algunos reconocibles, otros ocultos en la penumbra, rostros de militares, políticos, civiles, todos unidos por un objetivo común, una conspiración tejida en secreto, lejos del escrutinio público, pero con ramificaciones que alcanzan hasta los más altos niveles del poder. La grabación salta a imágenes de movimientos militares, tanques, y el despliegue del sistema de misiles antiaéreos. La voz del informante aumenta de tono, mira las locuciones, las rebeliones, las alertas, lo que estamos acorralando. La imagen se vuelve aún más frenética, un montaje rápido de noticias, manifestaciones y enfrentamientos callejeros. Yo voy a hacer lo que María Corina me diga. Ella es la que está dentro y ella es la que sabe. Ella es la disidencia de la oposición. La cámara se enfoca en una imagen de María Corina Machado, con una mirada intensa y decidida. Una sonrisa leve se dibuja en sus labios. La conspiración toma forma, revelando su figura central. El video termina con un mensaje crudo, casi desesperado. Sí, así como lo escuchaste, María Corina nos vendió, entregó Venezuela a los Estados Unidos. La imagen final es una bandera de Estados Unidos, ondeando sobre el horizonte, mientras el sonido de una multitud enfurecida llena la pantalla. La conspiración ha comenzado, y el destino de Venezuela pende de un hilo. La pregunta queda suspendida en el aire: liberación o traición. El poder de Nicolás Maduro, otrora inquebrantable, comienza a resquebrajarse. Las grietas, invisibles al principio, ahora se abren paso a través de la fachada de fuerza y control. Imágenes de deserciones militares, escasez de alimentos y protestas masivas pintan un cuadro sombrío. El gigante, herido de muerte, se tambalea. Las sanciones internacionales aprietan el cerco, asfixiando la economía venezolana. El flujo de dinero se seca, la inflación se dispara y la desesperación se apodera de la población. La imagen de un Maduro, antes todopoderoso, ahora se ve disminuida, aislado, rodeado de enemigos, tanto dentro como fuera del palacio presidencial. El ejército, antes un bastión incondicional de apoyo, muestra fisuras. Algunos oficiales comienzan a dudar, algunos desertan, y otros se mantienen firmes, pero con una incertidumbre palpable. El control militar se debilita, y la lealtad de las tropas se convierte en un factor crucial. Un ejército dividido, una fuerza debilitada. Las protestas se multiplican por todo el país, alcanzando un nivel de intensidad jamás visto. Caracas se convierte en un campo de batalla, con barricadas en llamas, enfrentamientos con la policía, y un ambiente de caos e incertidumbre. La voz del pueblo, antes silenciada, ahora retumba con fuerza, un grito por el cambio. En medio de este caos, Maduro se aferra al poder con uñas y dientes. Sus discursos se vuelven más agresivos, sus amenazas más directas, pero sus palabras suenan huecas, sus promesas vacías. La fuerza que alguna vez lo sostenía se desvanece. La imagen de un líder que pierde el control. La presión internacional se intensifica. Estados Unidos y otros países aumentan las sanciones, y la posibilidad de una intervención militar se hace cada vez más real. La amenaza de una guerra se cierne sobre Venezuela. El poder de Maduro, ya debilitado, parece estar a punto de colapsar por completo. Un régimen en sus últimos momentos. La máscara cae. La imagen de María Corina Machado, la líder opositora, la esperanza de muchos, comienza a desdibujarse. A través de una serie de documentos filtrados, grabaciones secretas
y testimonios impactantes, la verdad comienza a salir a la luz, revelando una realidad mucho más compleja y oscura de lo que jamás se imaginó. Las pruebas son contundentes: correos electrónicos, conversaciones grabadas y registros de reuniones secretas con altos funcionarios estadounidenses. Documentos que muestran una colaboración estrecha, casi una conspiración, para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, un plan cuidadosamente orquestado, con un objetivo claro: la caída del chavismo. Las filtraciones revelan detalles impactantes sobre el rol de Machado en la entrega de información privilegiada al gobierno estadounidense, información sensible sobre las debilidades del régimen, sobre las fracturas internas, sobre las estrategias militares, información que facilita la estrategia de presión por parte de Estados Unidos. La traición es evidente. La estrategia de Machado se presenta como una estrategia de dos frentes. Por un lado, la figura pública, la líder opositora carismática, que moviliza a la población; por otro, las negociaciones secretas, las alianzas ocultas, que socavan el régimen desde adentro. Una doble cara, una traición de dos lados. La reacción del pueblo es dividida. Algunos celebran la caída de Maduro, sin importar el precio; otros maldicen el nombre de María Corina, acusándola de traición y de entregar la soberanía nacional a una potencia extranjera. La verdad expuesta, pero la división sigue. Pero la verdad, cruda y sin filtros, ha salido a la luz. Ya no quedan dudas. Las acciones de María Corina Machado, aparentemente motivadas por el deseo de liberar a Venezuela, fueron en realidad una conspiración que selló el destino de la nación, un destino que ahora se encuentra en manos de un nuevo poder, una liberación o una nueva esclavitud. La intervención. La palabra retumba en los oídos de los venezolanos como un presagio de tormenta. La promesa de libertad, la caída de Maduro, todo parecía tan sencillo en teoría, pero la realidad golpeó con la fuerza de un maremoto, dejando a su paso una estela de devastación, de sufrimiento, de un futuro incierto. Los Estados Unidos llegaron, no con flores sino con intereses. Los contratos petroleros se firmaron a espaldas del pueblo, asegurando el control de uno de los recursos más valiosos del planeta. El oro negro, el petróleo venezolano, se convirtió en el centro de un juego geopolítico despiadado, dejando al pueblo como un peón en manos de otros. Las promesas de un nuevo amanecer, de un futuro próspero y libre, se desvanecieron como el humo en el viento. La realidad era muy diferente. La escasez se agravó, la inflación se disparó a niveles insoportables, y la corrupción se extendió como una plaga, infectando todos los niveles de la nueva administración. Un futuro de desencanto. Las familias se dividieron, los amigos se enfrentaron, hermanos contra hermanos. La paz, la tan anhelada estabilidad, quedó sepultada bajo un mar de resentimiento, de dolor y de un profundo sentimiento de traición. La libertad prometida se convirtió en una cruel ironía. Una nación dividida, un pueblo destrozado. El costo de la intervención fue devastador, no solo económico y social, sino también emocional y humano. Millones de venezolanos sufrieron las consecuencias de una decisión que, a pesar de las buenas intenciones, trajo consigo una amarga realidad. Las consecuencias, el peso de un error. La libertad comprada a un precio demasiado alto. Una lección amarga para un pueblo que buscaba un futuro mejor, pero que terminó atrapado en una telaraña de intereses políticos internacionales. El costo de un sueño roto. La realidad de la intervención. El horizonte se oscurece. En el mar Caribe, los barcos de guerra estadounidenses se acercan a las costas venezolanas. No es una visita amistosa, es una intervención. Las sirenas de alerta suenan en todo el país. Un sonido que corta el aire como una espada. El imperio ha llegado. La llegada de las fuerzas estadounidenses no se trata de una liberación, es una ocupación. Bajo la capa de garantizar la transición democrática, se esconde una realidad mucho más cruda: el control de los recursos, la imposición de un nuevo orden. El sueño de la libertad se transforma en una pesadilla. El pueblo dividido y desmoralizado observa con horror cómo su país es ocupado. Algunos celebran la llegada de la ayuda estadounidense, viendo una oportunidad para un futuro mejor. Otros, sin embargo, ven la intervención como una nueva forma de colonización,
una traición a la soberanía nacional, un pueblo dividido. El petróleo venezolano, ese oro negro que mueve el mundo, se convierte en el centro del interés estadounidense. Los contratos se firman, los beneficios fluyen hacia el norte, dejando a Venezuela con las migajas, con una economía aún más debilitada, con una dependencia aún mayor. La explotación empieza. La intervención militar no trae paz, sino más violencia. Las calles de Caracas se convierten en un campo de batalla, con enfrentamientos entre las fuerzas estadounidenses, el ejército venezolano aún leal a Maduro, y la población civil. La guerra, la violencia desatada. La llegada de Estados Unidos no es el final de la historia, sino un nuevo capítulo, uno aún más oscuro y lleno de incertidumbre, un capítulo en el que el pueblo venezolano se encuentra atrapado en una lucha por su propia supervivencia, entre dos fuegos, entre dos imperios, un nuevo comienzo, un nuevo conflicto. Caracas arde. No es un incendio cualquiera, es la llama de una guerra civil. Las calles, antes llenas de vida, ahora son un laberinto de barricadas en llamas, de humo asfixiante y de enfrentamientos brutales. El sonido de los disparos, de las explosiones, es la banda sonora de una tragedia. El ejército, dividido en facciones enfrentadas, se convierte en parte del conflicto. Unos leales a Maduro, otros a María Corina, otros más, simplemente luchando por sobrevivir. El sonido de los disparos es la banda sonora de la nación en guerra, un ejército partido. La población civil, atrapada en el fuego cruzado, se enfrenta a una elección imposible: quedar atrapada en la zona de conflicto, arriesgando la vida, o huir, dejando atrás todo lo que alguna vez conoció. El horror de una guerra civil. Los hospitales, desbordados por el número de heridos, se convierten en refugios improvisados. La falta de recursos, de medicinas, agrava la situación, mientras la muerte se acerca como una sombra implacable. El sonido de los llantos es el lamento de la nación en guerra, una ciudad en caos. En medio del caos, las voces de Maduro y María Corina se enfrentan, cada una buscando movilizar a sus seguidores. Maduro, desde las ruinas del poder, llama a la resistencia, a la defensa de la patria. María Corina, desde una posición aparentemente victoriosa, promete libertad, aunque sea una libertad teñida de sangre. Dos voces, dos visiones. Caracas en llamas, un símbolo de una nación en guerra, una guerra que ha dividido a un pueblo, que ha dejado una estela de destrucción, y que ha sembrado la incertidumbre sobre el futuro, un futuro aún incierto, una nación en ruinas. Venezuela se ha partido en dos, no hay una línea divisoria en un mapa, sino una grieta profunda en el alma de su pueblo, una grieta que se extiende por cada familia, cada vecindario, cada corazón. Unos celebran la aparente victoria, mientras otros lloran una derrota inimaginable. La esperanza y la desesperación, cara a cara. Los que apoyaron a María Corina ven en su ascenso al poder la promesa de un futuro mejor, un futuro libre de las cadenas del chavismo, una Venezuela con acceso a alimentos, medicinas, oportunidades, un futuro que antes parecía una quimera, una esperanza renovada. Pero, al mismo tiempo, una gran cantidad de venezolanos se sienten traicionados. La llegada de los Estados Unidos, el control del petróleo, la aparente entrega de la soberanía nacional. Todo esto ha generado una profunda desconfianza, un amargo sabor a derrota. La desesperación se extiende, la división es profunda, irreconciliable. Hermanos se enfrentan a hermanos, amigos se vuelven enemigos, la confianza se ha roto, y la amargura se ha apoderado de muchos corazones. La sombra de la traición ha oscurecido todo, creando un abismo entre aquellos que ven a María Corina como una heroína y aquellos que la ven como una traidora, una nación fragmentada. En medio de esta profunda división, el pueblo venezolano lucha por encontrar su lugar, una lucha no solo por la supervivencia física, sino también por la supervivencia de su identidad, de su cultura, de su nación, una lucha contra la desesperación, contra la incertidumbre, contra la traición, la lucha por la identidad. La pregunta retumba en cada rincón del país: ¿valió la pena? ¿Valió la pena la traición, la guerra, la división, para alcanzar una libertad condicionada,
una libertad que ha dejado a un pueblo dividido entre la esperanza y la desesperación. La pregunta final, la reflexión profunda. El nuevo orden mundial ha llegado a Venezuela. No es un cambio gradual, sino una transformación radical, violenta, impuesta desde afuera. La bandera estadounidense ondea junto a la venezolana, pero la soberanía ha desaparecido, reemplazada por la influencia de un poder extranjero, un nuevo amo. El dólar ha reemplazado al bolívar como moneda dominante. Las transacciones comerciales se realizan en dólares, las deudas se pagan en dólares, y la economía venezolana se ha convertido en un apéndice de la economía estadounidense. La dependencia económica se instala profundamente. Los contratos petroleros, firmados en secreto, aseguran el control de los recursos venezolanos para las empresas estadounidenses. El petróleo, ese oro negro que alguna vez alimentó la economía nacional, ahora fluye hacia el norte, generando ganancias para otros, mientras el pueblo venezolano se queda con las migajas. Una economía expoliada. Las instituciones venezolanas, una vez símbolos de soberanía nacional, se han transformado en marionetas, controladas por los intereses extranjeros. La justicia, la política, la economía, todo está sometido al nuevo orden mundial, un nuevo orden impuesta. Las banderas extranjeras ondean en edificios gubernamentales. El idioma inglés se convierte en el lenguaje oficial en muchos ámbitos. La cultura venezolana se encuentra amenazada, eclipsada por la imposición de una cultura ajena, un patrimonio en peligro. La llegada del dominio extranjero no es simplemente un cambio de gobierno, es una colonización encubierta, una nueva forma de imperialismo, que ha dejado a Venezuela al borde del colapso. El sueño de Bolívar se desvanece en la realidad de un nuevo amo, un nuevo orden impuesto. El silencio después de la tormenta es ensordecedor. La guerra ha terminado, o al menos, eso parece, pero las heridas del pasado siguen abiertas, supurando dolor y resentimiento. Las calles, una vez escenario de batallas, ahora muestran cicatrices, edificios destruidos, negocios en ruinas, y un profundo sentimiento de pérdida. La economía está en ruinas, la hiperinflación ha devastado el poder adquisitivo de la población, la falta de alimentos y medicinas es una constante. Millones de venezolanos han emigrado, buscando un futuro mejor lejos de su patria herida. Las consecuencias económicas. La división política permanece. La brecha entre quienes apoyaron a María Corina y quienes se opusieron a ella es tan profunda como el abismo que separa a los que se aferran a la esperanza de los que se han hundido en la desesperación. Una nación fracturada. Las heridas del pasado no se curan fácilmente. La traición de María Corina, la intervención estadounidense, la guerra civil, todos estos eventos han dejado una cicatriz profunda en la memoria colectiva del pueblo venezolano, una cicatriz que tardará generaciones en sanar, un trauma colectivo. La pregunta persiste en el aire. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena el dolor, la pérdida, la traición, para alcanzar una libertad que parece una nueva forma de esclavitud? La respuesta, dolorosa y compleja, sigue buscando su lugar en la historia. Un pueblo que paga el precio de la traición, ha sido alto, demasiado alto. Las consecuencias de las decisiones tomadas siguen afectando a millones de venezolanos, dejando tras de sí una nación herida, dividida y con un futuro incierto. Las heridas del pasado, una nación marcada para siempre. El polvo se asienta, la euforia de la victoria ha desaparecido, reemplazada por una inquietante sensación de vacío. Venezuela se encuentra ante un futuro incierto. Las consecuencias de la traición de María Corina Machado se extienden como una sombra oscura sobre el país, un futuro incierto. La economía, devastada por años de crisis, y la intervención extranjera, se tambalea. La dependencia del petróleo y la influencia de las empresas extranjeras han creado una vulnerabilidad extrema. El futuro económico de Venezuela pende de un hilo, una economía vulnerable. La sociedad venezolana, profundamente dividida, lucha por sanar sus heridas. La confianza entre los ciudadanos se ha erosionado. La desconfianza en los líderes políticos es generalizada. La reconciliación parece un sueño distante, una sociedad dividida. El legado de la traición de María Corina Machado es complejo y controvertido. Algunos la ven como una heroína
que logró derrocar a un tirano, otros la consideran una traidora, que entregó la soberanía nacional a una potencia extranjera. La historia juzgará, un legado controvertido. El futuro de Venezuela permanece incierto. La nación se enfrenta a una serie de desafíos complejos: la reconstrucción de su economía, la sanación de sus heridas sociales, la recuperación de su soberanía nacional, un futuro incierto. Esta historia no es un final, sino una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de la traición, de la intervención extranjera y de la fragmentación social. Una historia que invita a la reflexión sobre el costo de las decisiones políticas